que creo que existe el consenso. Igualmente, la congresista Glave habló de la necesidad de revisar los nombramientos. Esa es una propuesta que también ha hecho el Poder Ejecutivo, señora Presidenta, pero a nivel de disposición complementaria transitoria, en la cual los elegidos para el Consejo Nacional de la Magistratura puedan revisar solo aquellos nombramientos que han sido cuestionados. Ojo, esa es la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que esa disposición complementaria transitoria podría incorporarse en el dictamen final. Con eso, señora Presidenta, le haré llegar mis observaciones por escrito, tal como usted lo solicitó al inicio. Muchas gracias. Gracias, congresista Juan Cheput. La discusión con respecto a Servir era por los cuestionamientos que tiene Servir y además que tiene una subordinación completa al Poder Ejecutivo y eso podría significar una injerencia en este concurso público que creo que se debería tener en cuenta al momento de plantear nuestras propuestas. Todos, o bueno, varios de los congresistas acá que han hecho uso de la palabra han cuestionado el 99, la modificación al 99, al 182 y al 183 y efectivamente nosotros hemos dicho que siendo un punto que se debe resolver, podría tener una discusión especial para ese tema, pero ninguno de los congresistas que ha intervenido hasta el momento ha cuestionado que en el 154 no se esté considerando la designación del jefe de OMPE y el jefe de RENIEC. Entonces, a fin de que el equipo técnico vaya aterrizando las propuestas, eso significa que ninguno de ustedes está de acuerdo con que se deba mantener la función actual. No, pero entonces, yo sí, perdón, entonces en todo caso es una... porque nadie ha hecho mención a eso. ¿Me permite una intervención, señora Presidenta? Congresista Cheput, por excepción, y luego, si es para precisar solo sobre ese punto. En ese punto específico, yo sí creo, señora Presidenta, que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que nombrar tanto al jefe de la OMPE como el de la RENIEC. En todo caso, es una omisión por la cual pido disculpas, pero es la posición de mi bancada. Congresista Glave. Sí, Presidenta, en tanto hemos planteado que no está el 99, ni el 182, ni el 183, el 182 es claro sobre su mecanismo de elección. Entonces, lo que se estaría planteando es que ese debate eventualmente no sea ahora, sino que ahora se mantenga como está. Y por eso, si usted lee, dice, artículo 182, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años, puede ser removido, bla, bla. Y luego, en el artículo 183, el jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Ese es. Gracias, congresista Glave. Y adicionalmente, con respecto a la rendición de cuentas, actualmente el Congreso ya puede remover a los miembros del CNM y rendir cuentas, en realidad ya está previsto en la Constitución para organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Está recogido en el 162 de la Constitución. Por eso es que se ha propuesto en esta iniciativa que el CNM también deba rendir cuentas periódicamente, porque es un mecanismo de control que no significa abuso, significa simplemente dar cuentas. Congresista Alberto Quintanilla. Bueno, yo considero de que este impasse que ha habido en la Comisión de Justicia y ciertamente está aprobando un dictamen que es distinto al que estamos aprobando aquí estaríamos aprobando en la Comisión de Constitución, tenemos que resolverlo. Y yo creo que hay que pedirle al presidente que convoque a la Junta de Portavoces para darle un mecanismo, o sea, que pueda haber una reunión conjunta, una solución, porque ciertamente si vamos a un pleno con 2 dictámenes distintos y uno cuestionado y otro, va a ser ciertamente un papelón que no nos conviene como Congreso a todos. En segundo lugar, avanzando un poco en la dinámica planteada por el congresista Marco Arana de ir acotando, en el artículo 154, inciso 1, creo que estamos de acuerdo con que no sea 2/3 la votación que ratifique, sino sería mayoría calificada. Si es que eso es un acuerdo, podríamos también avanzar. Y en relación al 154, inciso 2, nosotros sí plantearíamos de que la ratificación de los jueces y fiscales, y creo que también ha sido respaldado por otros congresistas, en todos los niveles no sea cada 7 años, sino se suprima, que hay una evaluación de desempeño permanente, ¿no? Y si encuentran que un magistrado ha cometido una irregularidad, lo someterán a evaluación y lo podrán defenestrar, pero que no sea una periodicidad obligatoria cada 7 años la ratificación, que eso crea un mecanismo de supeditación. Y en el cuarto, del 154 también, creo que estamos de acuerdo con que solo sea para procesos disciplinarios para jueces supremos, para que no sea, digamos, para una tercera instancia
en todos los niveles. El otro tema que me parece también en el artículo 155, la inclusión de los colegios profesionales, el presidente o el decano de todos los colegios, los decanos de la Junta de Decanos de todos los colegios profesionales, sería conveniente que estuviera. Y dos cuestiones finales. Yo sí creo, digamos, que este tema de la OMPE y RENEC lo discutiremos en su momento, pero creo, digamos, que habría que ver algún mecanismo que quede como está y con el cargo ya discutirlo posteriormente y habría que ver cómo se puede llevar a eso. Y la otra cuestión era, en relación a la Secretaría DOC, yo sí creo que debería encargarse a un órgano ya existente, puede ser servir, si es que hay cuestionamiento ahí, puede ser, digamos, sustituido por la OMPE para no crear una nueva secretaría que tendría, digamos, un nivel de crear más burocracia, ¿no? Y los otros elementos que han señalado, digamos, que se incluya en la Constitución los artículos, unos incisos de los requisitos de los vocales supremos. Yo estoy de acuerdo con lo que hemos planteado a través de la congresista Glave, de que tiene que haber de criterios de dignidad y también señalar las incompatibilidades que pudiera tener. No basta que esté en una ley de desarrollo, sino debe estar en la Constitución. Básicamente eso. Gracias, congresista Quintanilla. Ya que ha hecho alusión al inciso 2 del artículo 154, en la cual se está planteando que se pueda ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Yo quisiera recordar que en la presentación del presidente del Poder Judicial, él señaló que mantener la ratificación cada 7 años era contraproducente, pero que una sola ratificación con evaluación permanente luego, ¿no?, y capacitación permanente luego podría ser lo más adecuado. Entonces, no sé si en ese sentido habría digamos, más que eliminar la ratificación, se podría mantener el criterio planteado por el presidente del Poder Judicial, una sola ratificación y luego evaluación y capacitación permanente. Creo que eso podría ayudar. Y de otro lado es que los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. En realidad debiera también comprender los destituidos, ¿no?, porque justamente esa sería la razón por la que no se puede continuar. Congresista Richard Acuña tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, obviamente ya estamos acá, ya no podemos cuestionar qué cosa es lo que dijo el presidente de la República o qué cosa es lo que ha hecho el presidente del Congreso. Obviamente nos toca debatir sobre ese predictamen enviado por la Comisión de Constitución y es importante todos los aportes de cada uno de los parlamentarios y sobre todo iniciando con lo que significa respecto al artículo 99. Creo que hay un consenso general para que ese artículo sea retirado del dictamen. Ingresando al artículo 154, señor presidente, respecto al punto número 2, cuando se habla de ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, ahí sí estoy de acuerdo, presidente, con lo propuesto por los congresistas de Nuevo Perú, en el cual mencionan que la evaluación por desempeño es el marco ideal, sobre todo pensando en la capacitación y el nivel que debemos de tener a nivel de jueces y fiscales. A nivel del punto número 4, señor presidente, también solicitaría que sea retirado, porque cuando hablamos de resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales de todos los niveles del país, es importante tener una data, señor presidente. Y acá en la data nos dice que la ONMA, por ejemplo, en el año 2016, tuvo sanciones a magistrados y auxiliares casi 2.326. Es decir, tuvo 2.326 sanciones. ¿Qué hubiera pasado si hubieran apelado todos ellos? Le haríamos una carga de 2.300 casos al CNM. Entonces es algo totalmente ilógico nosotros darle una carga si por las justas, que tengamos que decir, por las justas se dan el tiempo para nombrar y evaluar el caso de los fiscales, el caso de los jueces. Y además, creo que sería importante, señor presidente, y vuelvo a recalcar, que eso le correspondería a la ONMA, como lo vienen haciendo, recargar funciones al CNM
no es lo necesario, sí optimizar, poner buenos perfiles de profesionales, perfiles de personas que cumplan con sus funciones, pero recargarlos con una sobrecarga de casi 2.300 casos, yo creo que sería algo que iría en contra de lo que nosotros estamos esperando. Respecto a custodiar el registro de sanciones disciplinarias, creo que está muy bien, ese registro es importante. Respecto al presentar el informe anual del Congreso y cada vez que lo solicite, señora Presidenta, usted hace unos minutos mencionó la importancia de que eso significa para el Congreso de la República, pero yo quiero saber cuáles serían las preguntas que le haríamos al CNM. Es un ente autónomo. ¿A quién nombró? ¿Por qué nombró? Eso no nos corresponde y creo que no debería ir esa parte del artículo, porque, o si no, que nos explique básicamente hacia dónde iría dicha herramienta de control. Respecto al artículo 155, sobre la cantidad de miembros titulares, que acá nos proponen 9 titulares y 3 suplentes, señora Presidenta. 5 minutos antes de que inicie esta sesión, teníamos la propuesta de que sean 7 titulares y 3 suplentes. Es decir, coincidencia de la vida, cuando probablemente Justicia ya estaba probando que eran 7, acá lo hemos cambiado. Es decir, a los 5 minutos, justo cuando se está dando todo eso. Son coincidencias, señora Presidenta, pero yo no entiendo el por qué estamos cambiando. Si ayer a las 7 de la noche nos envían el dictamen con 7 miembros y 3 suplentes, y ahora nos ponen que son 9, yo creo que con 7 miembros titulares y 3 suplentes sería lo ideal. Y quiero seguir con un tema respecto a la equidad y paridad, respecto a la designación entre hombres y mujeres, señora Presidenta. Yo creo que deberíamos seguir con ello. El Ejecutivo nos mandó una propuesta que quería exigir una equidad sobre la cantidad de magistrados entre hombres y mujeres. Si hablamos de 7, porque yo estoy solicitando, y quiero solicitarlo por su intermedio, señora Presidenta, que nosotros lo manejemos con 7 titulares y 3 suplentes, o en la cantidad que fuera, si son 9 titulares y 3 suplentes, si finalmente es el acuerdo de esa comisión, que se maneje la equidad y paridad para que ya sean 5 hombres o 5 mujeres, y si se decide que sean 9 titulares y 3 suplentes, que sean 6 hombres y 6 mujeres. Además de eso, señora Presidenta, felicitar por incluir a la sociedad civil respecto a las universidades privadas y públicas. Obviamente, el requisito que sean licenciadas es un tema importante que nosotros como Congreso deberíamos de preocuparnos para que sea incluido. Pero y eso es todo respecto al artículo 155. Pasando al artículo 156, tengo una observación. Al día de ayer, en el dictamen enviado por la Comisión de Constitución, también teníamos que no era obligatorio ser abogado. Y ahora a las 4:25 de la tarde nos cambian que es un requisito ser abogado. Si nos vamos a un caso específico, Enrique Verdales no es abogado y creo que es una persona que sumaría o que tiene el perfil idóneo para cualquier cargo, por ejemplo, de esa índole. Entonces, ¿por qué pensar nosotros que un abogado no puede estar, que solo un abogado puede estar acá? ¿Por qué no abrir también? Porque eso va a ser una convocatoria pública. ¿Por qué no pensar de que los diferentes profesionales pueden aportar también desde el Consejo Nacional de Magistratura? Yo creo que es un error cerrar solo a que los abogados puedan ejercer dichas funciones. Y finalmente, señora Presidenta, yo también quiero ir de la mano con una disposición final que me lo mencionó o que lo mencionó la congresista Marisa Glave. Yo creo que sería importante revisar los nombramientos que probablemente fueron traficados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros tenemos que ser claros y transparentes en querer que el nuevo Consejo investigue qué fiscales y qué jueces fueron beneficiados con esos actos de corrupción. Creo que el congresista, y para finalizar, señora Presidenta, creo que el congresista Juan Cheput fue bastante claro al mencionar de que sería importante tener algún tipo de metodología para poder manejar esos casos. Ese es un predictamen que significa probablemente retirando el artículo 99, 182 y 183, porque pedimos que sean retirados, un predictamen que tiene una página y media, no tiene más. Obviamente al Parlamento nos gusta hablar y a la mayoría de congresistas nos gusta hablar, pero el país quiere que seamos ejecutivos.
Así que decidamos probablemente por artículo, por párrafo, pero decidamos de una mejor manera en beneficio de la población. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Acuña. Antes de darle el uso de la palabra al congresista Pedro Laechea, congresista Acuña, nosotros trabajamos un dictamen en base al análisis, a lo que hemos escuchado por parte de los expertos o por parte de los presidentes de poderes o de organismos. De ninguna manera estamos acá presentando un dictamen porque en otra comisión se dictaminó de una forma. Peor si ha sido 5 minutos antes en una sesión extraordinaria. ¿De verdad cree usted que nosotros tenemos al equipo técnico pendiente de qué se decidió para proponer algo diferente? Pensamos en el país, de ninguna manera en un otro interés mezquino. Congresista Pedro Laechea. Presidenta, muchas gracias. Buenas noches a los colegas. Estamos trabajando acá. Creo que a pesar de todos los temas tocados, vamos avanzando. El artículo 154, 55, 56 y 57 comienzan a tomar forma. Una de las preguntas claves que tenemos que hacernos es ¿cuántos poderes queremos tener en el Perú? Se supone que tenemos 3, judicial, legislativo y ejecutivo. Tengamos cuidado de seguir creando poderes, que fue lo que pasó, que tenemos poderes autónomos y después tenemos nosotros las crisis que se suceden, que gracias a Dios ha sucedido, porque si no hubiese sucedido, todo esto estuviese sucediendo a espaldas de nosotros, perdonen la redundancia. Hay temas de organización interesantes que han salido y que vamos a tener que mirarlos, meritocrático o corporativo. Esto nos lleva eventualmente a tener que revisar también qué va a ser de la Academia de la Magistratura. E igualmente un tema que conversamos el otro día con el presidente de la Corte Suprema, la OCMA, que bien ha puesto mi colega Héctor Becerril en la mesa. La OCMA va a ser fundamental para que, si es que es una carrera meritocrática, la Academia de la Magistratura va a haber que revisarla en su momento. Pero ya regresaremos cuando eso toque. Una carrera como es la militar, la de Relaciones Exteriores, en la cual los jueces van ascendiendo por mérito, y en la Oficina de Control de la Magistratura podría ser muy bien el auditor y el evaluador cómo está andando todo este proceso, y finalmente cuando lleguen al final los jueces llegarán con un legajo y con una currículum de haber permanentemente actuado de forma correcta. Pero esos son temas que hoy día no nos convocan, pero son temas que al final del día van a definir la arquitectura de la organización en general. Creo que el tema de que sea casos especiales el Consejo Nacional de la Magistratura mire, como es la Corte Suprema o los fiscales supremos, es algo que generaría mucho más ahorro y mucho más dedicación a los temas fundamentales que se les dé. En eso estamos totalmente de acuerdo con el planteo, que sean solo para los casos especiales, es decir, solo sobre la Corte Suprema y temas muy, muy puntuales. En cuanto al articulado, una sugerencia. El Consejo Nacional de la Magistratura como nombre me parece que está ya bastante podrido. Deberíamos buscar un nombre nuevo para el esfuerzo que se está haciendo, como podría ser la Asamblea Nacional de Justicia. No lo pongo como un imperativo, sino como una sugerencia, que un cambio que tenemos que cambiar, es un cambio general, o sea, la Asamblea Nacional de Justicia. Finalmente, en cuanto a los requisitos, propondría lo siguiente, Presidenta, que tengan los mismos requisitos que un vocal supremo. Los requisitos que tiene un vocal de la Corte Suprema, tiene que ser gente de peso, gente que ya ha aprobado, que siempre, o sea, los requisitos de un vocal supremo. Y obviamente se pondría el siguiente párrafo, que se lo puedo hacer llegar, para ser miembro de la Asamblea Nacional de Justicia se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. El miembro goza de los mismos beneficios, derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades. No pueden ser miembros de los jueces o fiscales que no hayan dejado el cargo un año antes o 2 años. Pero tenemos que tener gente que definitivamente tenga la mejor calidad en esta función tan especial de tener que nombrar jueces supremos y fiscales supremos. Y nuevamente, dentro de la arquitectura de la organización que vamos a generar, no generemos más poderes. El Congreso es elegido por el pueblo, el presidente es elegido por el pueblo, y no deleguemos más nuestras responsabilidades. El haber delegado responsabilidades corporativas
es la razón por la que estamos reunidos acá. En cambio que el Congreso, no hay Congreso en el mundo que delegue esas responsabilidades. Tenemos que manejarnos en ese sentido. Entonces, Presidenta, no quisiera seguir insistiendo, es las ideas sobre 154, 55, 56, 57, los dos cambios, la Asamblea Nacional de Justicia y el artículo 156, que encantado lo propongo a la mesa, y de ahí derivan que la Asamblea Nacional de Justicia seguiría más o menos la arquitectura de los otros artículos. Esos son los temas principales y acordémonos, dos temas fundamentales. ¿Qué organización queremos y cuánto poder vamos a delegar? Tener un país con 5, 6 o 7 poderes no es bueno, ya con 3 nos cuesta. Y finalmente, lo que propusieron, yo creo que si revisamos meritocrático corporativo, es muy importante la Academia Nacional de la Magistratura, que deben postular universitarios a esa academia. 2 años y postulan a los puestos de jueces. Y comienza una carrera de toda una vida. No cualquiera debería poder entrar a la superior, ni a primera instancia, ni a lo que es un juez de paz. Es una vida que se dedica a la judicatura. Y debe ver la oficina del control de la magistratura o del control de la fiscalía la que vaya evaluando permanentemente el legajo. Entonces, al final del día, cuando lleguen al Supremo, vamos a tener legajos objetivos de quiénes son los que pueden ser elegidos. Vamos a tener una carrera. Muchas gracias, Presidenta, y en aras de apoyar y tratar de buscar la solución, los dos temas propuestos. Gracias, congresista Pedro Laechea. En realidad lo que usted está proponiendo ya son temas que incluso no se han visto, pero que son bastante interesantes, y vamos a ver la forma en la cual esto puede ser incorporado para poder aprobarlo. Y más bien quisiera, ya estamos por finalizar el rol de oradores, nos queda, toca ahora al congresista Miguel Ángel Torres, pero antes de darle la palabra al congresista Torres, es verdad lo que dijo el congresista Juan Cheput, esta es una primera ronda para escucharlos a todos, recoger lo que ha generado más consenso, se ha repetido a lo largo de la propuesta, para elaborar un texto sobre el cual votaríamos ya artículo por artículo. Recuerden que al ser una modificación constitucional tiene un impacto sobre el resto de la Constitución y sobre normas de desarrollo. Por lo tanto, no puede tenerse una visión de discusión centrada solamente en un artículo cuando tiene que haber una primera visión integral. Tenemos que ser responsables a pesar de la prisa que tenemos para poder aprobar esto. De ninguna manera puede ser irreflexivo y sin debate. Congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, Presidenta. De hecho, Presidenta, antes de entrar al tema de fondo, yo creo que tenemos que hacer una evaluación importante, y es que hemos puesto sobre la mesa la bicameralidad para sacar leyes más reflexivas. Sin embargo, desde el Presidente de la República hasta muchos de los congresistas entusiastas pretenden correr, como si esta fuera cualquier ley. Es la Constitución. Y cuando yo veo, Presidenta, que sale un pseudo dictamen de la Comisión de Justicia, sin quórum, sin la votación correspondiente, con cargo a redacción, para que se pretenda ver el día de mañana, pues claro, o sea, en pocas palabras están tratando de evidenciar que es indispensable la bicameralidad. La unicameralidad, con sus espacios, con sus tiempos, tienen que ser respetados. Acá, no por correr, vamos a llegar más rápido. Ya lo demostró el Presidente de la República, enviando proyectos de ley mal elaborados. Ya lo ha demostrado las propias opiniones que tenemos. Los congresistas de una misma bancada tienen fórmulas distintas. Los miembros de un mismo poder tienen fórmulas distintas. ¿Acaso no se acuerdan que hace unos días hemos tenido el Poder Judicial acá, al presidente del Poder Judicial con una receta A y al presidente de la Academia de la Magistratura con una receta B? Totalmente distintas. Nos estamos olvidando de eso. Nos estamos olvidando que no es que la Constitución del 93 haya sido redactada así nomás pensando a ver qué cosa sale. No. Se desarrolló una Carta Magna
donde se rescataron elementos importantísimos como la participación de la sociedad civil. Y creo que si es que vamos a modificar eso, lo mínimo que se merece es respeto en el tiempo de su debate. Creo que estamos dándole muchísima importancia, evidentemente, a cómo nosotros elegimos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso es evidente que es importante. No le quito lo fundamental de ese aspecto. Pero más importante que eso son las funciones, Presidenta. Creo que deberíamos partir de ahí. Yo creo que en la siguiente sesión que vayamos a tener, deberíamos arrancar de cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos, y luego recién, bien definido ese marco, llegar a cómo los elegimos. Las funciones es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado al día de hoy es que hay una concentración de poder y una discrecionalidad que evidentemente ha puesto en perjuicio o una grave situación el sistema de justicia. Hay que preguntarnos, ¿vamos a mantener la figura de que el nombramiento se da con el voto de 2/3, pese a que un aspirante quedó primero en las evaluaciones curricular y de conocimientos? ¿Vamos a mantener la figura de la evaluación personal con entrevistas como las que hemos podido presenciar? Debemos evaluar la ratificación. Lo ha dicho el congresista Marco Arana. El Poder Judicial ha venido a decir, oye, la ratificación es un problema. Cada 7 años estas autoridades están temblando. ¿Eso es lo que nosotros queremos? Debemos evaluar si es que tenemos un órgano de control interno dentro de la estructura del Poder Judicial, o si es que en realidad debemos crear un órgano constitucional autónomo, es decir, separar quién nombra, quién asciende, respecto de quién sanciona. Eso también es una alternativa. Debemos evaluar si el Consejo Nacional de la Magistratura debe revisar en última y definitiva instancia las apelaciones contra las sanciones, porque tal como lo ha señalado el congresista Velázquez Quején, pues evidentemente hay infracciones leves que no ameritan que llegue hasta el Consejo Nacional. Debemos evaluar si es que mantenemos el cuello de botella de que los jueces y fiscales de todos los niveles van a ser sancionados con destitución solo a pedido de la Corte Suprema o de los fiscales supremos. Finalmente, Presidenta, debemos analizar los requisitos. Y yo creo que acá nosotros tenemos que aprovechar, porque no solamente son los requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Yo he escuchado que hacemos mucha referencia a los vocales supremos, pero creo que es una oportunidad vital para reflexionar y decir, ¿esos son los requisitos fundamentales para ser vocal también? Porque si lo vamos a referir a los requisitos para ser vocal supremo, tendremos que pensar si es que basta con la edad, con ser abogado, con ser peruano, o es que en realidad deberíamos ir un poco más allá por la evidencia que nos ha mostrado la realidad, requerir estándares más altos, como no haber sido sancionados, sentenciados, ¿no?, por delitos. Presidenta, invocar a la responsabilidad. Reitero, no por correr vamos a llegar más rápido. Si el presidente de la República está desesperado, bueno, el Congreso de la República le tiene que decir, acá nosotros hacemos nuestro trabajo de manera seria, de manera consciente, de manera responsable. Creo que lo peor que podríamos hacer es replicar lo que ha sucedido el día de hoy en la Comisión de Justicia, con un pseudo dictamen que en nada va a ayudar a lograr una verdadera reforma en el sistema de justicia. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Torres. He señalado que es un pseudo dictamen porque en realidad no tiene ni quórum, no tiene Congresista Torres. absolutamente nada. Disculpe, Presidente.